La partida de hoy es Topalov-Anand, disputada durante el match por el Campeonato del Mundo en Sofía del año 2010. Topalov es un gran maestro búlgaro famoso por su estilo agresivo y arriesgado sobre el tablero. Fue campeón del mundo FIDE en 2005. Por su parte, Anand ha sido pentacampeón del mundo, siendo capaz de proclamarse campeón del mundo en todos los formatos posibles, por lo que nadie puede dudar jamás de su merecido puesto entre los grandes del ajedrez. Topalov comenzó la partida con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5. Anand le plantea la defensa Grunfeld a su adversario. En esta apertura tenemos hasta 7 variantes diferentes, pero solo vamos a repasar las 3 principales, siendo la última que veamos la que se produjo en la partida. En primer lugar vemos la variante rusa que se produce después de caballo F3, alfil G7, dama B3, presionando sobre el peón D5 de las negras y de paso tocando el peón B7, lo que dificulta el desarrollo del alfil negro de casillas blancas. D por C4. Las negras resuelven la cuestión por la vía rápida, siguiendo los cánones clásicos en la apertura. Dama por C4, enroque, E4. Y vemos que las negras han conseguido un fuerte centro de peones, pero su dama ha salido quizás demasiado pronto, y será objeto de ataque por parte de las negras. Las blancas pueden rehusar la posibilidad de crear un centro de peones después de la jugada D5 de las negras y optar por una jugada más flexible como alfil F4, a lo que puede seguir alfil G7, E3. Y en esta posición las blancas disponen de un alfil presionando sobre la diagonal H2 B7, a lo que le seguirá una torre en la columna C. Las negras por su parte pueden optar por una opción sosegada con enroque o por una opción más activa como C5, aumentando la tensión en el centro al tiempo que se le otorga a la dama negra una buena salida por A5. Esta opción se produjo en una famosísima partida de Petrosian y Fischer que analizaremos en otra ocasión. Por último tenemos la variante del cambio, que fue la que se produjo en la partida y que a la jugada negra D5 responde con C por D5. La respuesta principal de las blancas en esta variante que acepta el reto propuesto por las negras. Caballo por D5, E4, ocupando el centro y atacando el caballo. Caballo por C3, B por C3. Y vemos que las blancas consiguen ocupar el centro con una falange de peones de aspecto sólido y temible. Pero ahora las negras se proponen demostrar que lo importante es dominar el centro, no ocuparlo. Por lo tanto, en la defensa Grunfeld podemos ver los axiomas clásicos del ajedrez enfrentados a las concepciones hipermodernas del juego. Un bello debate ideológico que podemos reproducir cada vez que optemos por esta variante, ya sea con blancas o con negras. Seguimos. Alfil G7. Las negras comienzan a presionar el centro blanco con un superalfil en la diagonal A1 H7. El plan negro consiste en ir aumentando esta presión jugada a jugada, obligando a las blancas a defender constantemente esos peones centrales. Alfil C4, activando el alfil blanco por su mejor casilla, desde donde apunta al peón F7 negro. C5. Las negras siguen su plan de presionar el centro blanco y ya amenazan con ganar un peón. Caballo E2, defendiendo el peón. En este punto puede parecer que las blancas evitan caballo F3 por la clavada alfil G4. Pero como las blancas ya han desarrollado su alfil por la activa casilla C4,
Resulta que aquí hay buenos recursos tácticos para desclavarse con ganancia de material. Veamos. Alfil por F7 jaque, atrayendo al rey a la casilla F7. Rey por F7, caballo G5 jaque, ganando un tiempo para recuperar la pieza. Rey E8, dama por G4. Y las blancas ganan un peón, evitan el enroque negro y obtienen una posición ganadora. Continuamos la partida con caballo E2. Caballo C6. Más presión sobre D5. Alfil E3, defendiendo su centro. Enroque. Enroque. Caballo A5. Con esta jugada de aspecto antinatural, Anand abandona la línea principal donde se juega dama C7. Seguimos con caballo A5. Alfil D3. B6, dama D2. Topalov descarta la opción de ganar un peón con D por C5. Por B por C5, alfil por C5 y dama C7. Porque se llegaría a una posición muy incómoda, con plena compensación para las negras por el peón entregado. Continuamos la partida con dama D2. E5, renovando la presión sobre D5. Alfil H6. Topalov renuncia a su peón central, pero a cambio consigue cambiar el poderoso alfil de las negras. Para conservar el peón se debería jugar D5, a lo que podría seguir F5, F3, F4, con ligerísima ventaja blanca. Pero esto no sería coherente con el estilo agresivo del jugador búlgaro. Continuamos la partida con alfil H6, el sacrificio de peón central. C por D4. Anand captura su peón. Alfil por G7 y Topalov cambia los alfiles. Rey por G7, C por D4, E por D4. Veamos cómo ha quedado el tablero después del sacrificio de peón. Anand tiene mayoría de peones en el flanco de dama y un peón central pasado, pero su caballo de A5 ha quedado en mala posición. Topalov, por su parte, tiene mayoría de peones en el flanco de rey, lo que aprovechará para lanzar un ataque al rey rival. Es importante observar que el peón pasado de Anand en D4 está bien bloqueado y de momento no puede avanzar. En caso contrario, la evaluación de la posición podría cambiar drásticamente. Torre a C1. La torre a la columna abierta. Dama D6. Anand activa su dama al tiempo que evita el avance E5 y se dispone a colocar su alfil en D7. F4. El peón de la columna F avanza contra el enroque al mismo tiempo que habilita de nuevo la opción de jugar E5. F6. Otra vez se impide E5, pero ahora Topalov juega F5, jugada arriesgada al más puro estilo del jugador búlgaro que busca iniciar un rápido ataque al rey negro. Dama E5, bloqueando el peón para evitar posibles recursos tácticos. Caballo F4, aumentando la presión sobre G6. G5, posiblemente la primera imprecisión grave de Anand que deja indefensa la casilla H5. Caballo H5 jaque. Topalov aprovecha de inmediato para colocar su caballo en H5, dejando al rey negro muy incómodo. Rey G8. H4. El ataque blanco no se detiene. Con este avance, las blancas siguen abriendo líneas sobre el rey rival. En este caso, tras H4, se abrirá la columna H.
h6. Anand intenta sostener su flanco de rey. No sirve jugar g por h4, porque se abren líneas sobre el rey rival y eso es justo lo que quiere Topalov. Ahora las blancas podrían seguir con dama h6 amenazando mate. Dama e7, torre f4 y el ataque blanco sería imparable. Continuamos la partida con h6 de Anand. H por g5, H por g5, torre f3. Momento crítico de la partida. Topalov está preparando las piezas pesadas para que den el golpe final después de un oportuno sacrificio de caballo en f6. Por ejemplo, para ver el plan blanco, veamos qué pasa si las negras juegan algo como torre f7, que no cambia sustancialmente la posición. Entonces viene el sacrificio caballo por f6 jaque. Dama por f6, las negras capturan de dama para mantener defendido el peón de g5. e5, oportuno sacrificio de peón que desvía a la dama negra. Dama por e5, dama por g5 jaque. Y el rey negro ha quedado al descubierto. Continuamos la partida con torre f3. A lo que Anand respondió rey f7. Anand intenta encontrar una solución para los problemas de la variante anterior. Su idea es defender el peón g5 con el rey para que no se produzca la desviación de dama que hemos visto anteriormente. Caballo por f6. El plan de Topalov sigue siendo válido, lo que evidencia los problemas negros en esta posición. Rey por f6. Ahora es el rey y no la dama que controla c7 quien defiende g5, pero esto tampoco funciona. Torre h3. La torre en la columna H decanta la partida porque las negras no pueden oponerse en esta columna. Además, la otra torre espera su oportunidad en la columna C. Torre G8. Otro intento de defender G5 porque el rey también será desviado. Todos estos problemas con G5 son consecuencia del bonito sacrificio de caballo en F6. Para desgracia de Anand, la jugada dama F4, intentando defender el dichoso peón con la dama, falla estrepitosamente por E5 jaque. Rey por E5, dama E2 jaque, rey D5, torre F1, dama E5, dama F3 jaque, rey D6 y dama por A8. Y la victoria es para las blancas. Continuamos la partida con torre G8. Torre H6 jaque. Rey F7. Torre H7 jaque. Rey E8. Tampoco sirve intentar defenderse con torre G7, porque el peón de G5 vuelve a quedar indefenso y la dama entra a saco en la posición negra. Torre por G7 jaque, rey por G7, dama por G5 jaque. Composición ganadora para las blancas por la situación expuesta del rey negro. Seguimos con la partida en rey E8 de Anand. Torre C, C7. Al final la dama no entrará por G5, pero la segunda torre llega a la séptima fila. La situación ideal para dar mate. Rey D8, alfil B5. Otro oportuno sacrificio de Topalov que está dando un recital. Dama por E4. A estas alturas todo falla. Aceptar el sacrificio con dama por B5 es un suicidio porque la dama entra en escena por fin con dama por D4 jaque. Alfil D7, torre H
por D7 jaque, rey E8, torre E7 jaque, rey F8 y dama F6 mate. Tampoco sirve incordiar al alfil blanco con A6 por torre C E7 con doble amenaza en E8 y E5. Torre A7 y torre por E5, ganando la dama y la partida. Veamos qué pasa si las negras intentan salvar la dama con dama C5. Efectivamente, de nuevo el peón G5 ha quedado indefenso. Dama por G5. La torre negra no se puede mover porque está atada a E8. D3 jaque, rey F1, D2 y torre E8 mate. Otra variante donde podemos ver los beneficios del sacrificio de caballo en F6, que son la debilidad en G5 entre otras muchas. Continuamos la partida con dama por E4, la opción de la partida. Torre por C8 jaque. Ahora Topalov sacrifica la torre. Y Anand se rindió porque ya no puede evitar más tiempo la entrada decisiva de la dama blanca. Por ejemplo, si a torre por C8 jaque se responde con rey por C8 aceptando el sacrificio, la dama blanca decide después de dama C1 jaque, caballo C6, alfil por C6, dama E3 jaque, dama por E3, D por E3, alfil y alfil por A8. Con ventaja ganadora para las blancas. Una bonita e instructiva victoria de Topalov, con la que se colocó 1-0 en la lucha por el título mundial, aunque finalmente Anand consiguió doblegar al genial búlgaro en la última partida de aquel match. Una preciosa partida llena de sacrificios por parte del búlgaro. Un saludo y hasta la próxima partida.